Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de cálculo diferencial. Después de haber visto el tema de funciones, cuál es su característica esencial, vamos a pasar a ver ahora lo que son las operaciones con funciones. Vamos a ver 5 operaciones que ustedes ya conocen, que viene siendo la suma, la resta, la multiplicación, la división y la potencia. O sea, todas estas operaciones aplicadas a expresiones algebraicas o a funciones como son las funciones logarítmicas, exponenciales o trigonométricas. Además de estas 5 vamos a ver una operación que se llama composición. Esta es algo nuevo para ustedes, así que habrá que poner más atención a ella, ¿no? Vamos a empezar viendo ejemplos de la suma de funciones. Número 1, aquí tenemos dos funciones, una función f de x y otra función g de x. F de x se expresa como 2x más 3, g de x es x cuadrada. Si queremos realizar la suma de estas dos funciones, la nomenclatura o la notación es f más g de x. Y simplemente tendríamos que hacer la suma de lo que representa cada una de las funciones. Es decir, habría que sumar lo que es 2x más 3 y x cuadrada. Claro, tomando en cuenta el orden correcto. Primero los términos de mayor grado, o sea, hay que ordenarlos de mayor a menor grado, los términos. Sería x cuadrada más 2x más 3, ¿no? No hay términos semejantes que puedan sumarse o restarse en este caso. Y observen acá cómo se representó la suma, ¿no? La función suma es f más g de x. O sea, tenía dos funciones, f y g. La función suma se representa de esta manera, ¿no? Y viene siendo simplemente la suma de las expresiones de cada función. Entonces aquí tendríamos el resultado. Así de sencillo, ¿no? Veamos otro ejemplo. Ahora f de x es 4x cuadrada más 1 y g de x es x cuadrada. Pues igual, f más g va a ser la suma de esta expresión con esta expresión. Pero ahora sí hay términos que van a poder sumarse en este caso, porque este término, 4x cuadrada, es semejante con este otro, con x cuadrada. Al sumarse, pues me va a dar 5x cuadrada y me va a quedar de la siguiente forma. La función suma f más g de x va a ser igual a 5x cuadrada más 1, que era este. No se sumó con nada más, no había ningún otro número con el cual pudiera sumarse, entonces quedó nada más el 1, solo. Pero acá sí, 4x cuadrada con el x cuadrada se pudo sumar y quedó 5x cuadrada. Ese sería el resultado. Un ejemplo más. En este caso tenemos funciones logarítmicas. Bueno, en f de x tenemos logaritmo de x menos 2. Y en g de x tenemos una función algebraica como las anteriores, x cuadrada más 3. En este caso, bueno, se podrán sumar los números, pero el logaritmo de x y x cuadrada no se van a poder sumar, son términos que no son semejantes. Por lo tanto, la suma f más g, la función suma f más g sería x cuadrada más logaritmo de x más 1. ¿Este 1 de dónde salió? Pues de los números que sí se pueden simplificar entre sí, entre ellos. 3 positivo menos 2 quedaría más 1. Ese sería el resultado de esta suma, x cuadrada más logaritmo de x más 1.
Entonces, como ven, simplemente es aplicar la suma entre las dos expresiones que representan a las funciones que se están sumando. Si hay términos semejantes, pues se van a simplificar. Si no, pues van a aparecer todos los términos de cada función van a aparecer en la suma, sin simplificaciones, como ocurrió en el primer caso. Ya en el segundo caso, aquí que vimos, hubo una simplificación entre este y este, y aquí también entre los números. Y es lo mismo que se va a hacer, pero en este caso se hizo para la suma. Vamos a ver ahora para la resta. En la resta de funciones pues sería algo semejante, ¿no? Solo que ahora la operación que vamos a realizar es una resta. Ahora, en este caso hay dos maneras de hacer la resta. Yo puedo a la función f, restarle la función g, pero también lo puedo hacer al revés. A g restarle la función f, g menos f, y no nos va a dar igual. F menos g no va a dar igual que g menos f. La diferencia va a ser simplemente en el signo, pero no es lo mismo, ¿eh? Vamos a ver primero, en este caso, f menos g nada más, es lo que vamos a sacar. Pues entonces tomo primero a la función esta, 2x más 3, 2x más 3. Y si le voy a restar g, quiere decir que voy a cambiar el signo de este, x cuadrada. Por eso aparece como menos x cuadrada. Porque es como si le hubiera restado x cuadrada. ¿Sí? Quizás lo debemos haber hecho en pasos, digamos. Poner 2x más 3 y luego menos este x cuadrado. Y después lo hubiéramos ordenado. Al ordenarlo pasaríamos el x cuadrada al primer término, que no sea el último sino el primero, pero obviamente el signo aquí no iría a cambiar porque no lo estoy pasando al otro lado del igual, sino aquí entre los mismos números lo estoy reacomodando y quedaría con el signo menos, con el mismo, y así quedaría ordenado de mayor grado a menor grado. Pero bueno, lo hice así, un poco más directo. Veamos ahora otro ejemplo, ¿no? Si se fijan, estoy usando las funciones que usé para la suma también. Igual aquí en el número 2 son las mismas funciones que usé para la suma, pero ahora vamos a restar. Y en este segundo ejemplo vamos a restarle a la g, le vamos a restar la f. Entonces aquí sí me voy a ir por pasos. G menos f de x va a ser igual a lo que es g, que sería x cuadrada, menos lo que es f, que sería todo esto. Como son dos términos, voy a poner todo esto entre paréntesis, y todo esto es lo que voy a restarle a x cuadrada, ¿no? Que es g. Este es g y todo esto del paréntesis es f. Nos estamos restando. Entonces ahora sí, aquí este menos va a afectar a los dos términos que están dentro del paréntesis, cambiándole el signo. Por lo tanto quedaría x cuadrada menos 4x cuadrada menos 1. Les cambia el signo positivo que tiene el 4 y el 1, lo cambia a negativo. Y así quedaría, pero estas dos se pueden simplificar, observen, porque son semejantes. Acuérdense, los términos semejantes son aquellos que tienen mismas letras con exactamente los mismos exponentes. Entonces aquí una x cuadrada menos 4x cuadrada, pues nos va a quedar menos 3x cuadrada. Y el menos 1 lo bajamos igual. Este ya sería el resultado final de la resta g menos f de x. De la resta de la función g menos la función f. Este sería el resultado. Muy bien. En este caso ahora vamos a ver una función trigonométrica. Y vamos a hacer
f menos x, f menos g. Entonces agarro f de x, que es coseno, le resto g de x, que es 1, y así simplemente quedaría el resultado. La resta entre la función f y la función g. No se puede simplificar, así lo tengo que dejar. Bueno, entonces como ven, simplemente se trata de hacer operaciones con términos algebraicos, ¿no? Lo que ya han visto anteriormente en otros cursos de álgebra. Veamos ahora la multiplicación o el producto de funciones. Los mismos ejemplos. Vamos a encontrar la función producto de f por g. Aquí tendríamos el símbolo como un punto, ¿verdad? F por g de x. Simplemente hay que multiplicar lo que es f de x, que es 2x más 3, que lo voy a poner entre paréntesis, porque siempre hay que poner entre paréntesis cuando son varios términos, ¿no? Porque todo esto es lo que todo esto es f, y f es lo que se va a multiplicar por g. Entonces, como son varios términos, hay que agruparlos entre paréntesis por x cuadrada, ¿no? Y aunque aquí es uno solo, también lo ponemos entre paréntesis de todas formas, ¿no? Entonces aquí hay que multiplicar este monomio por un binomio, ¿verdad? Sería multiplicar este por el primero y este otra vez por el segundo. X cuadrada por 2x sería 2x cúbica, y x cuadrada por 3 pues sería 3x cuadrada, simplemente, ¿verdad? 2x cúbica más 3x cuadrado. No son semejantes estos dos porque es la misma letra pero con diferentes exponentes, no los puedo sumar. Entonces este sería el resultado final de la multiplicación o producto de estas dos funciones. Veamos otro ejemplo. Igual que en los anteriores, ¿verdad? Entonces g por f, bueno, es lo mismo que f por g en realidad, ¿no? Aquí no importa, el orden no importa. De hecho primero lo puse la f, que es esta, y después la g, que es x cuadrada, pero en realidad pues no importa el orden, ¿no? Pues aquí igual que acá, hay que multiplicar este por este y este por este, ¿sí? Este binomio, multiplicarlo por cada uno de los términos del binomio. X cuadrada por 4x cuadrada pues sería 4x cuarta, y x cuadrada por 1 pues sería x cuadrada. Aquí tuve un error. Bueno, este debe ser 4x cuarta, ¿sí? Es un error aquí, una disculpa ahí, se me pasó. Yo creo que porque lo tomé de acá igual. No, aquí tiene que ser cuarta porque se deben sumar los exponentes. Al multiplicar x cuadrada por x cuadrada se deben sumar los exponentes y daría x cuarta. Y bueno, estos no son semejantes, ni tampoco si fuera cuarta serían semejantes. Serían dos términos distintos y ahí terminaría el resultado, ¿no? Y ahora vamos con este ejemplo. En este caso, miren, estamos usando un tipo de función que se llama función exponencial. Una función exponencial es aquella que tiene su variable independiente como exponente de algún número. Observen cómo aquí la x está como exponente del número de Euler, un número especial, así como el pi es un número especial. También tenemos al número de Euler como número, como una constante matemática, ¿no? Entonces esta es una función exponencial, igual acá, esta también. Pero bueno, vamos a multiplicar las dos funciones.
Entonces se multiplica e a la 2x por e a la x más 3. ¿Sí? Pues en este caso acuérdense que cuando multiplicamos potencias que tienen la misma base, se deben sumar los exponentes. Por lo tanto, en lo que sigue vamos a sumar 2x más 3. ¿no? Pues 2x más x sería 3x, ¿verdad? Y luego el más 3 también lo ponemos. Este sería el resultado final. Muy bien, eso es en relación al producto. Veamos ahora la división. Bueno, la potencia antes. El cuadrado, por ejemplo, de 2x más 3, pues sería esto simplemente, ¿no? En este caso, podíamos haber hecho pues el desarrollo de la potencia, ¿no? Desarrollar este binomio al cuadrado, poner el resultado, pero también se puede dejar así. Muchas veces es mejor, es una forma más simple de dejar un resultado, ¿no? Bien, segundo ejemplo, g de x es x cuadrada. Entonces, si quiero sacar g a la 4 de x, pues voy a agarrar la expresión que representa a g de x y la voy a elevar a la 4. O sea, x cuadrada, que es g de x, lo pongo entre paréntesis y lo elevo a la cuarta potencia. Aquí acuérdense las reglas de los exponentes. Aquí sería la potencia, una potencia elevada a un exponente. Potencia de una potencia se le llama esto. Se multiplican los exponentes. 2 por 4, 8. O sea, quedaría x a la 8 aquí. Eso se hace en la potencia de una potencia. Es muy importante que repasen estos temas de leyes de los exponentes. Los temas de álgebra también, de polinomios, de multiplicación, los temas de factorización incluso también. Los vamos a utilizar muchas veces. Muy bien, el tercer ejemplo sería aquí con la función coseno. F de x es coseno de x. Lo vamos a elevar a un exponente 3. Entonces, quiero obtener f a la 3 de x. Simplemente, pues, lo que es f de x, que es coseno de x, pues lo elevo a la 3. Y simplemente lo puedo escribir así. Pero se utiliza para no poner los paréntesis y que se vea un poco más simplificado, se puede poner así también. El exponente se le pone al nombre de la función, en este caso coseno, cos, se le pone a cos el exponente. En realidad este exponente no va a afectar a x, que en este caso x, fíjense que es el número al que se le está sacando el coseno, un valor, ¿no?, al que se le está sacando coseno. El 3 este no afecta a ese número, afecta al resultado del coseno de este número. Al coseno de x, al resultado, se le va a sacar la tercera potencia, se va a elevar a la 3. Entonces, en realidad, este 3 no tiene por qué afectar al argumento, al ángulo al que se le está sacando coseno. Por lo tanto, lo más correcto es poner el número aquí en el nombre de la función. Es equivalente a hacer esto, solo que en este caso tenemos que usar paréntesis, y esta es una manera más simple de escribirlo, ¿no? Esto lo vamos a encontrar mucho en los ejercicios que vamos a ver más adelante sobre derivadas. Muy bien. Y por último, faltan dos todavía. La siguiente sería la división. La división de funciones. Bueno, vamos a dividir f de x entre g de x. Pues simplemente se nos forma una fracción.
donde el numerador, ¿sí? Lo de arriba, ¿verdad?, va a ser f, o sea, 2x más 3. Y en el denominador tendríamos a g, que es x cuadrado, una fracción, 2x más 3 entre x cuadrado. Ese es el resultado que nos queda. Podríamos simplificarla, pero siempre y cuando el resultado no tuviera ninguna fracción. Si tiene una fracción, pues no tiene caso hacerlo. Solo habría que dividir si sabemos que el resultado nos va a dar un polinomio, ¿verdad?, como estos, y no nos va a salir otra fracción por ahí. Entonces, en este caso sí saldría fracción, dos fracciones de hecho. Entonces no tiene caso, lo dejamos mejor así, como fracción. A ver, aquí igual, o al revés más bien, vamos a dividir g entre, en este caso también me equivoqué, a ver, no le cambié el orden, vamos a cambiárselo. En este caso tiene que ser x cuadrada bueno, x cuadrada es la g, ¿sí?, que se va a dividir entre f, que es 4x cuadrada más 1. Bueno, me tuve que salir de la presentación para corregir este error, porque ya era un segundo error que tuve aquí. Muy bien, así de simple quedaría el resultado. Igual que acá, miren, si hubiera la posibilidad de que se simplificara esto y me quedase nada más un polinomio, entonces se haría, pero no, en este caso no ocurre eso. Perdón, vamos a ver, el tercer ejemplo sería con f de x igual a coseno de x y g de x igual a 1. Pues se va a dividir entonces f entre g, sería coseno de x entre 1, y nos daría coseno de x, simplemente. Esos serían ejemplos de división, ¿no? Muy bien, y por último vamos a ver esto que es la composición de funciones. Esta operación es algo nuevo para ustedes, hay que poner mucha atención para que se entienda, no es muy difícil, ¿eh? Tenemos de nuevo las mismas funciones que hemos manejado anteriormente, son funciones algebraicas. Componer una función significa que vamos a sustituir la variable de una de ellas por toda la expresión que representa la otra función. Por ejemplo, aquí yo tengo la función f y aquí está expresada. Esta es su variable independiente, 2 es la x de este 2x, de este término. Esa es su variable independiente. Bueno, si yo quiero componer la función f con g, esta variable independiente la voy a reemplazar por toda la función g. O sea que es como si obtuviera, en vez de x, que en vez de x fuera g de x. Entonces la x se reemplaza por todo lo que es g, que en este caso sería x cuadrada. Entonces se usa un símbolo que es como una O, un círculo, ¿verdad? F o G. Función f compuesta con g. Así lo podemos leer. Función f compuesta con g. Fíjense qué se hizo. Teníamos 2x más 3, ¿verdad? 2
Este paréntesis, se da cuenta que era la x más 3. Y donde estaba la x, fíjense lo que hicimos. Lo reemplazamos por la función g, por todo lo que es la función g. En este caso es algo chiquito, es algo pequeño, nada más tiene un término, es el x cuadrado. Pero si hubiera sido una fracción grande o lo que sea, un polinomio, todo eso se tendría que haber puesto aquí en el paréntesis, en donde estaba la x de la función f. Lo estamos haciendo más sencillo, ¿no? Componiéndola con una función pequeña, digamos, sencilla. Pero se puede hacer con otras más complejas. Entonces la composición de f con g sería simplemente esto. Si hacemos aquí las operaciones, pues simplemente sería 2x cuadrada más 3. O sea, ese sería el resultado. Ahora, en este otro caso, vamos a sacar, bueno, si lo hubiéramos hecho al revés, g compuesta con f hubiera salido muy diferente. Entonces hubiéramos tomado como base x cuadrada, la x de x cuadrada la hubiéramos tomado como base, y esta x es la que hubiéramos reemplazado por f, porque sería g compuesta con f, ¿sí? Entonces aquí hubiéramos tenido 2x más 3 entre paréntesis al cuadrado. Ese hubiera sido el resultado. Si hubiera sido al revés esto, o sea, salen resultados muy diferentes. Aquí lo vamos a hacer así, g con f, en este segundo ejemplo. Quiere decir que voy a tomar como base g, que sería x cuadrada, g de x. Y en esta x voy a reemplazar todo lo que es la f. ¿Y qué es la f? Pues es 4x cuadrada más 1. Quiere decir que el resultado queda como 4x cuadrada más 1 elevado al cuadrado. Esto es como si fuera la x que se eleva al cuadrado. Otro ejemplo más. Aquí tendríamos la función f de x, coseno de x, g de x igual a 1. Bueno, otra vez, si queremos obtener, por ejemplo, f compuesta con g, como acá, con este primer ejemplo, f compuesta con g, entonces tomo como base f de x, que sería coseno de x, y en donde esté la x, ahí reemplazo con la función g, que sería simplemente el número 1. G de x es igual a 1, es el número 1 nada más. Entonces la x esta la reemplazo por el 1. Y ya estoy obteniendo f compuesta con g. ¿Sí? Sería esto. Este sería el resultado de f compuesta con g. Muy bien. Pues estas serían las 6 operaciones que tenía que ver con funciones. Bueno, de esto va a haber una tarea, un pequeño trabajo, ¿no? Donde ustedes van a hacer ejercicios de todas estas operaciones, ¿no?, que acabamos de ver. Sería todo por esta vez. Nos vemos en la siguiente cápsula.